¿Qué tal, estimados estudiantes? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a su clase de resiliencia emocional. Espero que hayan pasado una buena mañana, que tengan todas las pilas y las ganas para cerrar esta semana con una clase más. ¿Cómo estás, Brandon? Bienvenido. Te saludo. Avi, también saludos. Abigail, ¿cómo estás? Silvia, mucho gusto en saludarte. Jacqueline, bienvenida. May Estrada, Carlos Daniel, Brenda Risbet, Adriana Rodríguez, Eva y Mario, Sandra, saludos todos, bienvenidos. Me da gusto saludarlos. Ok, bien. Hoy vamos a concluir nuestra clase de la resiliencia y su relación con la salud mental. Y hemos estado aprendiendo el panorama general de la salud mental, comprender qué es la salud mental, en qué consiste la salud mental, lo importante de poder trabajar en los seres humanos, en la sociedad, en los distintos ámbitos como la educación, el gobierno, la sociedad, las familias, en la promoción de la salud mental. Hemos analizado, ¿verdad?, lo importante. También estamos viendo las condiciones en que las sociedades se encuentran en sus diferentes ámbitos, el ámbito personal, familiar, el ámbito microsocial, que es nuestro entorno, donde crecemos, nos desarrollamos, trabajamos, vamos a la escuela, vivimos, pasamos la mayor cantidad del tiempo, es ámbito microsocial. Y también el ámbito macrosocial, que en este caso es el ámbito pues general, ¿verdad? Lo que abarca, se podría decir, el país o el estado, dentro del que se encuentra nuestro ámbito micro y de nuestro ámbito personal familiar, lo que estamos comprendiendo. Esto nos ayuda para que nosotros podamos ubicar, identificar cuáles son los factores de riesgo en los que yo me encuentro inmerso. Esos factores de riesgo representan una amenaza para mi vida, para mi salud mental, emocional, física, para mi familia. Y también hay factores protectores. Los factores protectores son un escudo, ¿verdad? Un protector, un amortiguador ante los factores de riesgo. Es necesario atender esto y conocerlo porque me permite comprender por qué pasa lo que pasa, por qué sucede lo que sucede en mi familia, en mi comunidad, en mi sociedad, porque hay factores de riesgo que amenazan continuo y constantemente. Y si no tenemos conciencia de los factores de riesgo, tanto sociales como personales, familiares, entonces nos toman por sorpresa. También es importante conocer factores protectores, porque en ellos me apoyo y en ellos me fortalezco bajo la conciencia de quién soy, qué es, dónde estoy, qué tengo, qué puedo hacer, con qué cuento y yo afronto, ¿verdad? Estos factores de riesgo es muy importante. Ahora, ustedes como educadores, como pedagogos, es necesario que estas áreas las comprendan porque ustedes van a estar conscientes del entorno en el que está su escuela, en donde están dando clases, las condiciones de sus alumnos, en qué colonia viven, en qué comunidad viven y qué es lo que ustedes pueden hacer para ayudarles a través de comprender, ¿verdad? Y entender. Muy bien. Vimos los diferentes determinantes sociales, ¿verdad? Económicos y ambientales que determinan el estado favorable, favorecen o perjudican una comunidad, una sociedad. Son políticas nacionales, la protección social, las condiciones laborales, la calidad de vida, los apoyos sociales, que son 5, se clasifican en 5 grupos. Entonces, eso es importante que lo podamos conocer. Ahora vamos a concluir la clase conociendo los principales trastornos mentales que existen de acuerdo a la guía de trastornos mentales que propone la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y que también se aparejan con el DSM, que es la guía especializada en trastornos mentales. ¿Por qué tenemos que ver trastornos mentales? Porque estamos viendo la salud mental. Ahora, los factores de riesgo, como habíamos visto ayer en los 2 cuadros, pueden afectar la salud mental y emocional de un ser humano.
¿Y qué trastornos se pueden derivar de estas condiciones, de estos riesgos? Y vamos a identificarnos. Yo les pido que se identifiquen si ustedes padecen un trastorno mental o han padecido un trastorno mental, y si no, cuidado por si en el futuro puede presentarse un trastorno mental derivado de los factores de riesgo. ¿Por qué tiene relación con la resiliencia? Porque la resiliencia nos ayuda a protegernos, recuperarnos, reconstruirnos y evitar los trastornos mentales. Por eso estamos viendo la resiliencia y su relación con la salud mental. Muy bien. Vamos a analizar estos trastornos mentales. En nuestra pantalla yo les voy a presentar cada uno de ellos y los vamos a estar leyendo, ¿ok? Y voy a estarles explicando. Bueno, aquí están los grupos, ¿verdad? Vulnerables que hemos estado aprendiendo, y vamos a ver los trastornos más comunes, que son ocho trastornos que vamos a ver. El primer trastorno de la trastorno mental, el más común de todos los trastornos, se llama depresión. Es el más común, el más recurrente, y es uno de los de mayor comorbilidad y de multifactorialidad. Hay múltiples factores. La depresión se define con múltiples síntomas físicos persistentes, fíjese, persistentes. A veces son sin causa definida, a veces sí los deriva una causa, pero se presenta poca energía, fatiga, problemas del sueño, tristeza persistente o estado de ánimo deprimido, ansiedad, pérdida de interés o pérdida en el placer de actividades que son normalmente placenteras. Eso es el trastorno de la depresión. Este trastorno, como les decía, es muy común. Sin embargo, no porque sea común, se tiene que tener poca atención en el trastorno mental de la depresión. Actualmente se han diagnosticado hasta niños de entre 3 y 5 años de edad que ya padecen este trastorno de la depresión. Ojo, maestros, en sus salones de clases va a haber niños, adolescentes con trastornos depresivos. La depresión puede ser causada, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia. La etapa de la adolescencia es la etapa en que salen de la primaria y entran a la secundaria. Es una etapa delicada, es una etapa crítica en el individuo, en el ser humano, porque hay cambios físicos, cambios mentales y cambios sociales. Entonces, a veces se produce en un lapso del proceso de la adolescencia, se padece depresión. Tenemos que tener cuidado. Son depresiones pasajeras, pero se presenta depresión. Entonces, hay etapas pasajeras, episodios pasajeros, depresivos, momentos depresivos pasajeros, pero la depresión como trastorno ya es otra cosa. No todo momento depresivo es un trastorno mental. Son momentos depresivos, etapas depresivas, depresión transitoria que puede ser normal en cierto nivel que se experimenta. Pero un trastorno mental ya es cuando la persona padece depresión de manera clínica, crónica. Por ejemplo, más de 4 a 6 semanas, permanentemente todos los días, se presentan signos de fatiga, cansancio, ansiedad, se pierde el sueño en la noche, se duerme durante la mañana, hay sensaciones somáticas, es decir, dolores físicos, dolores de cabeza, de la nuca, se come mucho o se pierde el apetito, se llora por cualquier cosa en cualquier momento. Entonces podríamos diagnosticar una depresión. Puede ser leve, moderada o aguda, ¿verdad? También son niveles. Así como es transitoria, momentos, lapsos depresivos, también el estado depresivo puede ser leve, moderado o profundo o agudo o crónico. En el trastorno mental, pues se presenta esta depresión. Ahora, ¿qué puede ocasionar la depresión? Puede ocasionar las pérdidas, algún duelo, la muerte de un familiar, de un ser querido,
la pérdida patrimonial, la pérdida de la salud, un fracaso académico, un factor de riesgo que afecte y contribuya al daño, ¿verdad?, de una familia. Entonces, estas experiencias, eventos traumáticos, crisis, pérdidas, situaciones estresantes, pueden derivar en un ser humano en un trastorno mental, que en este caso es la depresión. Ahora, la depresión es una de las enfermedades más peligrosas porque es la puerta al suicidio. El suicidio nace con la depresión. La depresión nace con las tristezas y las situaciones. Entonces necesita tener resiliencia para afrontar, para recuperarse, para no dejarse destruir, para soportar la presión, la situación adversa y no caer en el estado de depresión. Una cosa es estar triste, afligido, tener procesos, momentos depresivos y otra cosa es entrar en el estado de la depresión. Repito, ¿qué se requiere? Resiliencia. Entonces, un trastorno mental de la depresión se puede derivar de los factores de riesgo que leímos. Ustedes revisen los factores de riesgo y ustedes pueden darse cuenta que esos factores de riesgo pueden desencadenar un suceso, un evento, y ese suceso y ese evento puede provocar en mí un estado depresivo. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso estamos conociéndolos. Y aquí se pueden dar ustedes cuenta que a lo mejor algunos de ustedes han vivido y han pasado depresión o se encuentren viviendo en la depresión. Tengamos cuidado. Hay que trabajar la recuperación, la capacidad resiliente. ¿Qué les diría yo? Vean la casita de la resiliencia que están elaborando. Véanla, obsérvenla, mediten en sus aptitudes, mediten en su red de apoyo, observen con lo que cuentan, con lo que tienen y empiecen a echar mano de eso para no caer o salir del estado de la depresión. Si alguno tiene preguntas personales, quiere preguntar, ¿sabe qué? Yo estoy en depresión, me creo que tengo depresión, no he tenido depresión, ¿cómo lo manejo? Avíseme y te puedo apoyar también. ¿Ok? Segundo trastorno mental que vamos a ver, al final te haremos preguntas. El siguiente trastorno mental, a ver, déjenme salir tantito de la pantalla, un segundo. Ok, sí, a ver, aquí, ya. Es la psicosis. La psicosis es otro trastorno mental que se deriva vamos a pensar así, vamos a leerlo. La psicosis se presenta como cambios en el comportamiento marcados. También hay descuido de responsabilidades usuales relacionadas con el trabajo, la escuela, las actividades domésticas o sociales. El comportamiento agitado se presenta, agresivo, aumento o reducción en las actividades. A veces hay creencias falsas sostenidas, es decir, que se cree que alguien te persigue, te observa, te vigila y se sostiene esa creencia aunque sea falsa, se cree como cierta. A veces no se comparten por otras personas porque dicen, no, es que eso no es verdad, pero tú lo ves. La persona escucha voces o ve cosas que no existen y no se da cuenta que está teniendo problemas de salud mental. Entonces, la psicosis es un estado, ¿verdad?, de trastorno mental. Ahora, déjenme comentarles, por ejemplo, en el caso de la psicosis, llega a desarrollarse este trastorno mental por estrés postraumático. Cuando se vivió un evento traumático, se puede generar psicosis. A lo mejor fue un rapto, extorsión, violencia, agresividad, situaciones estresores que están rebasando la capacidad del individuo. Entonces se puede generar una psicosis y la persona tiene esos delirios de persecución, de vigilancia, de amenaza, como resultado de las experiencias traumáticas. Pero también quiero poner el ejemplo de lo del COVID. El COVID ha causado psicosis en muchas de las personas, porque hay personas que tienen psicosis, que no salen a la calle.
hay extremos, ¿verdad? Hay el extremo de que es un irresponsable, pero tenemos, hablando del caso del trastorno mental que se produjo en la pandemia, hay varias personas o muchísimas personas en la sociedad que padecen psicosis y piensan que por salir a la calle y respirar el aire pueden padecer coronavirus. O hay la psicosis de que si te da coronavirus te mueres. O sea, te da coronavirus, te mueres. No, no es así. O sea, el 2% solamente, del 2 al 2,5% de la población que desarrolla coronavirus fallece. No es el 95%. Es el 2,5, el 3%, a lo sumo, el 4% de la población que llega a contraer el virus muere. No es ni siquiera el 10, ni el 5, ni el 6%. Es la mínima. Ahora, entonces la gente ha desarrollado psicosis. Entonces, ni te mueres porque te dé coronavirus necesariamente, ni te da coronavirus porque respires el aire. Eso tampoco lo es. Y ha habido una psicosis terrible, ¿verdad? Entonces, se provoca un trastorno mental por los factores de riesgo. Eso es lo que está pasando. ¿Cuál es el factor de riesgo? Pues una pandemia. Una pandemia es un factor de riesgo y provoca un trastorno mental cuando no se tienen capacidades de afrontamiento, de manejo de los estresores, de resiliencia. La persona es invadida. Tuve el caso en un curso, fue muy satisfactoria la experiencia. Pero el curso fue, en uno de mis cursos, precisamente de resiliencia, asistió una maestra de otra ciudad, no de aquí, y expuso que su hermana encerró a su mamá de 90 años de edad y no dejaba que la vieran sus hijos, ni siquiera que fueran a la casa. No dejaba entrar a nadie a la casa, no salían ellas por más de 2 meses y medio, 3, no vieron la luz del sol. Y estaba causándose una profunda depresión en la mamá de 90 años de edad, imagínate. Si de por sí los adultos mayores tienen un sistema inmunológico deprimido, luego le agregas depresión, pues se deprime más el sistema inmunológico y la mamá estaba mal. Había problemas en la familia. Entonces yo le expliqué a través del curso a la hermana y en el siguiente ella manejó sus conflictos con la familia, habló con la familia, la hermana que tenía encerrada a la mamá empezó a abrir su corazón, a abrir su mente, entró a otro de mis cursos, expuso su situación, le expliqué cómo se maneja esta situación, cuáles son los riesgos, cuáles no son los riesgos, por qué la psicosis y la familia satisfactoriamente para mí resolvieron un problema grave. Ya pudieron entrar a ver a su mamá con las debidas medidas preventivas, ya podían sacar a la mamá en un vehículo a dar la vuelta, que le diera el aire, que le diera el sol, que se bajara tantito a un jardín ahí a la distancia de las personas, regresar al carro, y la familia ha entrado en una dinámica saludable y muy distinta. Estaban teniendo un problema de trastorno mental, de psicosis, y estaba conllevando a la depresión. Entonces, es por eso que tenemos que aprender estas ciencias. Siguiente trastorno mental. Este trastorno mental es un trastorno más biológico, pero se los debo presentar porque ustedes tienen que saber. Es la información completa. Este trastorno mental se llama epilepsia. Ya es una falla orgánica, biológica en el cerebro. Normalmente se llega, ¿en qué consiste la epilepsia? La epilepsia son movimientos convulsivos, ¿verdad? O ataques, crisis convulsivas. Durante la convulsión se pierde la alteración de la conciencia, hay rigidez, entumecimiento, mordedura de la lengua, lesiones físicas, hay incontinencia urinaria, se puede orinar la persona o hacer del baño. Después de la convulsión hay fatiga, adormecimiento, hay somnolencia, confusión, comportamiento anormal, cefalias, que son dolores de cabeza, dolores musculares, debilidad en un lado del cuerpo. Pero la epilepsia es un trastorno mental, deben ustedes saberlo, y que normalmente se deriva por fallas neurológicas. Hay fallas neurológicas que provocan este tipo de trastornos mentales de la epilepsia.
Solo se los presento como parte de los trastornos mentales más comunes. Siguiente trastorno mental, el trastorno mental y conductual. Esto sí es muy importante para ustedes. Son los problemas mentales y conductuales de niños y adolescentes. Se conocen como problemas de desarrollo emocional o de comportamiento. Por ejemplo, cuando el niño presenta falta de atención, hiperactividad o un reiterado comportamiento desafiante, desobediente y agresivo. Por ejemplo, el niño se distrae fácilmente, el adolescente molestan en clase, a menudo se meten en problemas, tienen dificultades para completar las tareas escolares. A esto se le llama como trastornos de conducta, trastornos del desarrollo también, puede haber trastornos depresivos en los niños. Y dentro de estos trastornos existen trastornos ya más clínicos, ¿verdad? Más patológicos como el DHA, déficit de atención e hiperactividad. Ese es un trastorno muy común. Y también está el Asperger o autismo, pero dentro de los más comunes debido a los factores de riesgo por violencia, abandono, agresión por parte de los mismos padres, de los cuidadores, condiciones sociales que hay en la comunidad por carencias, pobreza, llegan a presentarse esos trastornos de conducta, pérdida de la escuela, pérdida de las oportunidades, pues los niños crecen en un ámbito familiar personal, en un ámbito microsocial muy carente y también de muy malas condiciones familiares, como familias disfuncionales, alcoholismo, drogadicción en la familia, violencia, abandono, la muerte de uno de los padres, etcétera. Los niños crecen en un hogar a donde desarrollan conductas, ¿verdad? De trastornos de conducta, del desarrollo, depresivos, y pueden incluso ser afectados de manera más grave. ¿Ok? Esto es algo que debemos tener presente. Y vamos a ver otro trastorno mental. Aquí se los presento. Este trastorno mental, como el de la epilepsia, es un trastorno mental biológico orgánico, neurológico. Es una falla en el cerebro que se presenta en la mayoría de los casos en los adultos mayores. ¿En qué consiste la demencia? Pues en la disminución o en los problemas de memoria, olvidos graves. La demencia son olvidos graves. Eh, Se pierde la orientación, la conciencia del momento y del lugar de las personas. Hay un problema en el estado del ánimo en los que padecen demencia o en la conducta también. Puede presentar apatía o no puede sentir interés por nada o están irritables, falta de control emocional, fácilmente se molesta, se muestra irritado o lloroso, dificultades para llevar a cabo su trabajo usual, actividades domésticas o sociales, ya le cuesta trabajo desarrollarlas. Esa es la demencia. Ustedes lo tienen en su manual, solo lo presento para que interactuemos aquí en nuestra clase, ¿verdad? Muy importante. Lo de la demencia muchas de las veces se presenta, o en la mayoría de los casos, la demencia se presenta a la edad de los adultos mayores, después de los 65 años de edad. No significa que todos los adultos mayores padecen demencia. No, porque la demencia es una falla neurológica del cerebro. Y no todos la padecen. Es cierto que la cierta pérdida de la memoria a la edad adulta se presenta, sí, pero no a los 65. Esto puede darse a los 80 en adelante. Es muy normal, pero hasta cierto grado. Pero la demencia como trastorno mental ya es la incapacidad que se desarrolla para recordar. Ya hay un problema de memoria. La persona puede salir a la calle y perderse. Ya no sé dónde vivo, no sé quién soy. No, y puede después recordarlo, pero presenta episodios de demencia. ¿Puede recordarlo o no puede recordarlo? Por eso las personas que son diagnosticadas con demencia, se les pone un gafete con su nombre, su teléfono y su dirección.
Es un trastorno mental y se debe de manejar, de cuidar, ¿ok? Ese aspecto de la demencia. Bien. A propósito, yo les recomiendo que desde jóvenes o desde adolescentes, si ustedes no tienen familiares con demencia como mi abuelito, mi abuelita, mi papá, porque se puede dar genéticamente, la demencia se puede presentar por carga genética, por hereditaria. De cualquier manera, hay que cuidar la salud mental. No hay que fumar, no hay que tomar, no hay que cuidar el estrés, hay que tomar vitaminas, hay que dormir bien, hay que cuidar el insomnio, hay que cuidar el estrés, hay que tomar vitaminas como ácido fólico, complejo B, omega 3, omega 6, omega 9. Hay que tener buena alimentación, tomar agua, ejercitar el cerebro a través de leer libros, aprender siempre cosas, juegos, aprender un idioma nuevo, mantener el cerebro ejercitado porque es como un músculo, para que cuando lleguemos a la edad adulta, ustedes tengan un cerebro joven y tengan menos riesgos de padecer demencia. ¿Ok? Muy bien. Vamos al siguiente trastorno mental. Este trastorno mental se conoce como trastorno por consumo de sustancias. Y estas sustancias son bebidas alcohólicas, drogas y sustancias psicoactivas. Eh, este tipo de trastorno mental, pues así como lo dice aquí, pero yo deseo transmitirles a ustedes algo que es importante y que muchas veces no se toma en cuenta. El consumo de alcohol en exceso es un trastorno mental. El alcoholismo, para que me explique mejor, es un trastorno mental. El consumo de drogas es derivado. Son conductas de riesgo. El consumo de alcohol y de drogas que responden a eh, otros factores, ¿verdad? Como problemas, factores de riesgo que llevan y conllevan a una persona al consumo de sustancias, sean drogas, sea alcohol o sustancias psicoactivas. Estos consumos, por eso es importante la resiliencia, porque una persona que no soporta una prueba, una pérdida, una adversidad, un evento traumático, puede fugarse en el alcohol, fugarse en las drogas, o en su defecto le da depresión y en lugar de trabajar la depresión, consume sustancias que le receta un médico, bueno, un psiquiatra o un psicólogo, y la persona abusa de las drogas. Empieza por tomar pastillas para dormir y al ratito ya no deja las pastillas, ya las toma en todo el día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces ya cambió toda la situación, ya no es un consumo de pastillas para lograr el estado de salud bajo una prescripción médica que poco a poco va a ir cambiando. No, y ahora ya la persona se droga con pastillas médicas. Por eso se llama trastorno por consumo de sustancias. Entonces tenemos que tener cuidado. La resiliencia nos ayuda a recuperarnos, la resiliencia nos ayuda a enfrentar las cosas, a afrontarlas, a sobreponernos, a reconstruirnos y a no caer en el consumo de alcohol, drogas o sustancias psicoactivas, a ser personas sanas que nos recuperamos de los problemas y no terminamos drogándonos, ¿verdad? Afectando nuestra vida. ¿Ok? Muy bien. Penúltimo trastorno mental. Vamos a ver. Aquí se los presento. Este trastorno mental, lo hemos hablado varias veces, es el de la autolesión o el suicidio. Cuando se tienen estas prácticas, la persona sufre desesperanza, se desespera extremadamente, tiene malos pensamientos, planes o actos de autolesión, o sea, de autolesionarse, cortarse, lastimarse, tentativas o intenciones suicidas,
Puede ser por causas actuales o pasadas, puede ser por un dolor crónico o un sufrimiento emocional crónico. Entonces, el ser humano tiene muchas veces este trastorno mental que se desarrolla derivado de factores de riesgo. Por eso es importante que tengamos cuidado y trabajemos con los factores protectores, las capacidades resilientes, afrontar los estresores de la vida para no caer en esto. Les había platicado al principio del curso que una compañera de ustedes, de los cursos, no de la normal, estuvo hace poco, unos meses, tomando mi curso. Pero antes de tomar mi curso, su tío me llamó para que yo apoyara vía telefónica porque ella vive en otra ciudad a esta joven, una joven que ya había terminado la escuela, estaba en prácticas profesionales de enfermería. Y ella sufrió un abandono por parte de su papá. Su papá la abandonó cuando tenían 16 años. Ella a la edad de 22 años me parece que ella se quitó la vida. Y ella estuvo en este curso como ustedes de resiliencia. Y yo trabajaba con ella, intentaba. Ella no estaba sola, ella tenía su red de apoyo. Su mamá, su hermana, un psicólogo, un médico general, un pastor que le aconsejaba, pero lamentablemente no fue suficiente para ella. Ella tuvo por varios años conductas autolesivas, desarrolló este trastorno, se cortaba, se intentaba suicidar y paró varias veces en el hospital, no logrando suicidarse, haciendo sufrir mucho a su mamá, a su hermana, sufriendo ella, hasta que desafortunadamente después de tomar mi curso yo hablaba con ella, le hacía ver sus capacidades resilientes, le explicaba cómo manejarlo, tenía factores protectores, yo le insistía, recuerda tus factores protectores, acuérdate de quién eres, yo soy, yo estoy, yo puedo, yo tengo, haz memoria, apóyate en esto, apóyate y empezaba a ayudarla, pero no fue suficiente. Desafortunadamente, desafortunadamente, palabras de su tío. Esto fue, para mí, la verdad fue muy triste. Palabras de su tío fue estas. Mi sobrina, cuando yo le pregunté, finalmente logró su cometido. Esta vez sí logró quitarse la vida. Eso fue triste, horrible, frustrante y nos da impotencia porque pues es una vida humana valiosa, importante, una joven con muchísimo futuro que desarrolló un trastorno mental de conducta autolesiva y suicidio derivado de la depresión, derivado de los factores de riesgo que en este caso personales, familiares, ella vivió. ¿Y cuáles fueron los factores de riesgo personales familiares? Pues el abandono por su papá. Y eso ella no lo pudo manejar, superar y ¡shum! Se vino para abajo. Entonces necesitamos tener cuidado. ¿Ok? Último trastorno mental. Vamos a verlo aquí en la pantalla. Ustedes me habían dicho de insomnio crónico, ¿verdad? Bueno, esto no tiene que ver con insomnio, sino al contrario, con el sueño, trastornos del sueño. Se llama así. Parasomnia o alteración del sueño. Quizá ustedes lo han escuchado, pero es un trastorno crónico del sueño que se arrastra habitualmente desde la infancia temprana. Pocas veces pasa a la edad adulta, pero sí llega a pasar. Normalmente se supera en la edad adolescente. Pero ¿cuáles son los signos de la parasomnia o de la alteración del sueño? Bueno, hay sonambulismo. Sonambulismo, la persona se levanta dormida, ¿verdad? Y camina dormida. Pesadillas, terrores nocturnos, despertar confuso. La persona se despierta, por ejemplo, en la noche, en la madrugada. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya no recuerda dónde está. Trastornos de conducta al despertar, da golpes, se despierta y tira puñetazos y da golpes, da patadas, se despierta muy agitado. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues un trastorno mental que es causado por cansancio extremo, alto estrés, interrupciones del sueño, fiebres y estrés postraumático. Aquí están factores de riesgo que pueden provocar desarrollar un trastorno y una afectación neurológica en un ser humano
causando parasomnia, ¿verdad? En esta experiencia. ¿Ok? Muy bien. Estos son, queridos estudiantes, los 8, si no me equivoco, 8 trastornos mentales más comunes que yo les presento en esta clase de trastornos mentales, para que ustedes puedan identificar si ustedes han padecido o padecen algún tipo de trastorno mental. Vamos a aplicar la casita de la resiliencia, los factores protectores. Vamos a aplicar los factores protectores. ¿Qué factor protector o qué factores protectores? ¿Qué capacidades resilientes me ayudan a contrarrestar estos trastornos mentales en mi vida o a prevenirlos también? No solamente a tratar cuando lo tenga, sino a prevenirlo y evitarlo. Ahora ustedes conocen los principales trastornos mentales y si no los padecen, qué bueno, cuídense y manejen bien sus capacidades resilientes para evitar caer en ellos. Pero si como maestro identificas en tus alumnos que tienen algún tipo de este trastorno, pues debes de saber que se deriva, se desprende de factores de riesgo. Habría que saber cuáles son sus factores de riesgo y hacerle ver que tiene capacidades para afrontarlos y poderlo manejar y superar. Todavía no terminamos. Vamos a seguir viendo más capacidades resilientes que nos van a ayudar a solucionar problemas para evitar que estos nos afecten. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí yo termino con la clase. Vamos a leer la conclusión. Por favor, voy a pedir que Brandon puedas leer la conclusión del curso, de la clase, mejor dicho, de salud mental y la resiliencia. ¿Ya me escucha, profe? Ya te escucho. Adelante. Conclusión. Promover la salud mental y conocer los conceptos correctos, los factores de riesgo y los trastornos mentales más comunes nos permite recibir una atención primaria a fin de prevenir enfermedades mentales e identificar aquellas que representan una amenaza y modificar las conductas de riesgo, evitando así su aparición. Sin embargo, es necesario realicemos una evaluación más detallada con el objetivo de destacar o confirmar alguna patología, enfermedad mental, y realizar en este último caso un manejo adecuado y seguimiento, cuyo propósito es recuperar la calidad de vida, un estado de satisfacción general derivado de la realización de las potencialidades de una persona. De la persona, Muy perdón. bien. Gracias. Bien leído, Brandon. Bueno, queridos estudiantes, ese es el análisis de la conclusión del curso y quiero dejar el espacio para ver si ustedes tienen preguntas o comentarios hasta aquí relacionado con los trastornos mentales y la salud mental. A ver, ¿alguna pregunta o comentario y relacionado con la resiliencia? ¿No? Bueno, ok. De cualquier forma, si surge en el proceso De mi parte dudas, todo bien. gracias, Carlos, gracias. Durante el proceso surgen dudas, avísenme en el WhatsApp y con mucho gusto los atiendo. Continúen con sus factores protectores microsociales, personales, tomándolos y distribuyéndolos en la casita de la resiliencia para que esté más completa. Así que ya tienen ustedes una casita y tienen ahí sus aptitudes que ustedes identificaron, las aptitudes de la gran lista que tomaron con una sola palabra y ahora están agregando los factores protectores microsociales a la red social de apoyo y los personales distribuidos durante toda la casita. Eso les va a ayudar a que ustedes tengan armada y completa la casita de la resiliencia. Nos van a faltar 2 clases más para llenar la casita, para terminar de llenarla con información y ya ver cómo quedó el perfil de cada uno de ustedes, tu perfil resiliente, cómo quedó. ¿Ok? Eso lo veremos la próxima semana. ¿Ok? El próximo lunes, si Dios nos presta vida, iniciamos con un tema muy sensible, muy delicado, que se llama resiliencia y la tanatología. Hablaremos de los duelos, las pérdidas que se viven y que causan muchísimo dolor, sufrimiento, y si no se manejan bien con resiliencia,
destruyen la vida de una persona. La pueden tumbar y cambiar su vida para siempre. ¿Ok? Muy bien, queridos estudiantes, hasta aquí concluimos. Que tengan un bendecido fin de semana, que descansen, que aprovechen el tiempo. Dios mediante, nos vemos el lunes a las 3. ¿Ok? Un abrazo a todos. Bendiciones. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, maestro. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Que les vaya muy bien.